¿Cuándo se jodió? Perdón. ¿Cuándo se creó, cuándo se fundó la antigua Grecia? Es una pregunta increíble. Es una pregunta increíble que nos va a llevar al año 1500 a.C. Nos va a llevar muy, muy atrás con la figura de los micenos. Una tribu muy, muy antigua que da sus orígenes antes de Cristo en este siglo XIV. Vamos a ver, antes de finalizar la filosofía griega, un poco de historia de la que vivieron estos grandes filósofos, y a lo mejor no solamente los filósofos, sino que vamos a ver también figuras destacadas como Filipo II y Alejandro Magno. Sin más dilación, comencemos con la historia de la antigua Grecia en Filosofía Apuntes. Bueno, como les contaba, en el segundo milenio antes de Cristo estaban los hititas y los aqueos, quienes tenían como vecinos a los Mitanni. Estos eran considerados pueblos menores con no tanta organización como sí la tenían los egipcios. Egipto comenzaba a llevar a cabo una política expansionista por Europa. Estas campañas fueron llevadas a cabo por Amenofis I y Tutmes I, mientras que los hititas, asirios y los Mitanni harán lo suyo con lo que hoy conocemos como Siria. El primero de los pueblos que comenzó a desarrollar un comercio más o menos organizado fue la isla de Creta, que está al sur, ¿no es cierto?, de Grecia. Está al sur de Grecia. Y esta estableció relaciones con Siria, Líbano y Egipto. Estuvieron en un aislamiento considerable, pues ninguno de los enemigos se atrevía a navegar el mar Egeo. ¿No es cierto? El mar Egeo es el mar justamente que está en Grecia. Estos hombres que vivían en Creta eran los llamados minoicos, y este nombre proviene del rey llamado Minos en Knossos, K-N-O-S-S-O-S, Knossos. Lamentablemente para los minoicos, entre el año 1530 a.C. y 1500 ocurrió uno de los desastres más significativos para este pueblo, la erupción del volcán de Tera. Esta erupción devastó muchos asentamientos minoicos, fueron perdiendo fuerza, ocurrieron bastantes desastres, se deja la población sobreviviente sin vegetación, con hambruna, desnutrición, etc. Por lo tanto, los micénicos que estaban, digamos, al noroeste de Grecia, o al oeste de Grecia, poco a poco, ¿no es cierto?, fueron imponiendo e invadiendo los restos de islas que quedaban en Grecia. Ya en el año 1450, los micenos tenían monarcas asentados en Creta, acabando así con los minoicos para siempre, chicos, para siempre. Por lo tanto, los micénicos en el año 1450 ya tenían todo lo que se consideraba como Grecia en ese tiempo a su disposición. La dominación de los micenos en Creta fue hecha de tal modo que ninguna otra civilización se atrevió a intervenir. Ninguna otra, chicos. Fueron muy, muy sagaces, ¿no? Las riquezas del mar Egeo se veían atractivas para los reyes aqueos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los aqueos del segundo milenio? Bueno, los aqueos fueron derrotados por los micénicos porque estos querían, ¿no es cierto?, apoderarse de estas tierras, pero sin embargo esta victoria no les duraría mucho, porque en el año 1200 a.C. los micénicos fueron invadidos por los pueblos del mar. Los pueblos del mar, de los cuales no se tiene mucha información, pero se les llamaba, ¿no es cierto?, pueblos del mar. También se dice que la destrucción, ¿no es cierto?, de los micénicos se debió a unos griegos del norte llamados dorios. Sin embargo, esta información todavía está en debate, ¿no?
en debate. Por lo tanto, podríamos decir que entre los minoicos y los micénicos está el origen de la antigua Grecia, ¿no? Ahí está el origen de la antigua Grecia, en estos dos pueblos. Finalmente los micénicos fueron invadidos por los pueblos del mar y fueron derrotados. Pero como dijimos, la victoria más se le debe o está más adjudicada a los pueblos dorios. Por lo tanto, vamos a hablar de los pueblos dorios, de la invasión doria. Eran un pueblo que tenía una sociedad militar muy fuerte. La vida de estos era muy ruda, adoraban mucho más a los dioses masculinos que a los femeninos, usaban armas de hierro y su vida fue tan dura que a estos tiempos se les llamó Edad Oscura. Luego de la invasión doria, los griegos comenzaron a retomar el desarrollo de la ciudad y comenzaron a diseñar el lenguaje y la religión que se mezclaba con la doria. Todos comenzaron a reconocer a una familia de dioses que vivían en el monte Olimpo y que se manifestaban de distintas formas. Todos los griegos le rendían culto a través de ciertas actividades, por ejemplo festivales, concursos atléticos y tributos. Uno de los más famosos fue aquel llamado los Juegos Olímpicos, que estaban dedicados al dios Zeus y a la diosa Hera. Dichos juegos comenzaron en el año 776 a.C., que encima es el primer dato registrado en la historia de Grecia. Por lo tanto, esta es la edad antigua, ¿no es cierto?, los orígenes de la antigua Grecia. Y ahora vamos a ver el periodo arcaico, que comprende el siglo 8 a.C. y el siglo 6 a.C. En este periodo surgieron lo que se llamó la ciudad-estado. Se conformaron las famosas ciudades-estado, que eran pequeñas naciones, ¿no es cierto?, en Grecia. De hecho, podríamos decir que las ciudades-estado eran estados autónomos. Entre ellas, ¿no es cierto?, Esparta y Atenas fueron las ciudades-estado más importantes. Desde el año 800 a.C., una ciudad amurallada se comenzó a construir con el propósito de conservar las pequeñas aldeas y los templos de los griegos, quienes, gracias a esta, los ciudadanos griegos pudieron protegerse de los invasores. A esta ciudad se le llamó Acrópolis. Ya decía, ¿no es cierto?, Aristóteles en su Política, que era importantísimo que una ciudad tuviera murallas. Esta ciudad, que se llamaba Acrópolis, también contenía el mercado, que se llamaba el Ágora, y los cuarteles residenciales. Cada ciudad-estado tenía un gobierno independiente, de las cuales en la antigüedad se conocieron 5: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y Argos. Ojo que Atenas y Esparta, ¿no es cierto?, eran las más importantes. Estimulados por seguir su expansión, los griegos colonizaron nuevas ciudades en Asia Menor, el Mar Negro, Francia, España y el norte de África. En estos pueblos, los ciudadanos se diferenciaban por ser bárbaros y griegos. Lo que fue considerado como literatura en Grecia fue la filosofía y los relatos extraordinarios de Homero, como la Ilíada y la Odisea, basados en la guerra de Troya y los viajes de Odiseo. Tenían a Safo de Lesbos como a la mejor poetisa de la época, a Tales de Mileto como el mejor matemático y a Hesíodo como el hombre que representaba la moral. En cuanto a las artesanías, los griegos adoptaron los modelos e influencias de Egipto y Asia Menor, por lo cual su arte integró la decoración geométrica. Muy interesante este periodo, ¿no es cierto?, arcaico, que abarca el siglo 8 hasta el siglo 6. Vamos ahora con el periodo clásico, que abarca del siglo V al siglo IV a.C. El año 500 a.C. en la antigua Grecia se dio este periodo que no estaba exento de guerras y conflictos. Persia, un pueblo de origen indoeuropeo, invadió Grecia 2 veces, por lo que los griegos se tuvieron que preparar. Las guerras greco-persas comenzaron en el año 499 a.C., cuando las ciudades jónicas, es decir, Grecia asiática, se rebelaron contra el imperio persa. Los persas acabaron con la rebelión y Darío I el Grande decidió castigar a Atenas.
En el año 490 a.C., Darío I invadió Atenas, pero la ciudad pudo repelerla gracias a su armada. Sin embargo, 10 años después, el rey Jerjes de Persia lideró una enorme invasión para vengarse. Esta invasión sí fue efectiva y luego de haber pasado las Termópilas, los persas destruyeron Atenas y quemaron la Acrópolis. Sin embargo, uno de los comandantes griegos de ese tiempo, llamado Temístocles, lideró a los barcos derrotados y, posteriormente, en la bahía de Salamina, la armada de Persia fue derrotada en el año 479 a.C. De aquí que Atenas se pudo recuperar y comenzaron a reconstruir la ciudad a gran escala. Bueno, todo esto que les estoy diciendo seguramente les suena conocido a aquellos cinéfilos o aquellos que hayan visto alguna película. Por supuesto que en la película 300 se contextualiza todas estas guerras que tuvieron los griegos contra los persas. Recordemos que la película 300 tiene dos partes, ¿no? Una donde están luchando contra Jerjes, está Leonidas, ¿no es cierto? Y por otra parte estaba la historia de Temístocles también. Así que por supuesto que se las recomiendo. 300 se llama. Como decíamos, Atenas y Esparta eran las ciudades más grandes de Grecia, pero sus gobiernos eran muy distintos. Esparta tenía un gobierno militar liderado por 2 reyes, su consulado y unos pocos miles de ciudadanos soldados. Los espartanos enfatizaban la vida dura y una rígida adherencia a la tradición. Los hombres eran entrenados para la guerra, mientras que las mujeres debían criar a sus hijos para la guerra también. Todo este tipo de gobierno se lo debieron a un legislador de aquel tiempo llamado Licurgo. Por otro lado, Atenas tenía una constitución que la representaba en el gobierno. El plan de Atenas era que todos los hombres votaran por igual, ricos y pobres. El quórum era aproximadamente de 6.000 personas, lo cual hacía de Atenas una ciudad totalmente democrática. Todo este tipo de gobierno se lo debieron a un legislador que se llamaba Solón, que es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Atenas había liberado las islas del mar Egeo y a Jonia de los persas, pero la ciudad insistió en que se creara un órgano protector para protegerse de los persas. Esta confederación son los recaudadores que la servían, y fue creada en Delos. De ahí, ¿no es cierto?, que esta liga, ¿no es cierto?, se llame la Liga de Delos. La Liga de Delos, que por cierto, Delos es una de las islas más pequeñas de Grecia. La transferencia del tesoro a Atenas en el año 454 indicaba claramente que la Liga de Delos convertiría a Atenas en un imperio. El Pireo se había convertido en el puerto del Mediterráneo y Atenas se había vuelto una ciudad rica en comercio y tributo. Esto ayudó a lograr las ambiciones de Pericles para hacer de Atenas la escuela de Grecia. La escuela de Grecia. Por lo tanto, como pueden notar, chicos, Esparta era una ciudad, ¿no es cierto?, dedicada a la guerra, mientras que Atenas era una ciudad dedicada más bien a lo político, al estudio, ¿no es cierto? Era un poco más tranquila, era más administrativa, si se le puede llamar. No obstante, Esparta no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Atenas crecía en la medida de un imperio. Ciudades como Corinto y Tebas se unieron a Esparta para hacer una oposición que llevó a realizar la conocida Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso es del 431 a.C. hasta el 404 a.C. Tucídides, historiador y militar ateniense, describió la guerra de manera magnífica, nombrándola como una de las guerras más importantes en la antigua Grecia. La guerra terminó con la derrota de Atenas y junto con esto la guerra se llevó la vida de Pericles. La vida de Pericles, que también, ¿no es cierto?, era un general ateniense memorable. Luego, las ciudades griegas se dieron cuenta que el poderío ganado por Esparta era aún más duro que el de Atenas.
muchas ciudades comenzaron a rebelarse para agotar el poder espartano. Atenas volvería a tener el poder que tenía antes, gracias a la alianza para derrotar la influencia espartana. Finalmente, Atenas se volvió a convertir en una ciudad importante y recuperada. Se volvió el centro de la cultura, ya que uno de los más importantes hombres de la historia dio la luz que sus ciudadanos necesitaban. ¿Y quién es ese hombre? Sócrates. De este hombre hubo mucha información y libros escritos, aunque él nunca escribió ninguna obra. Pero lamentablemente fue ejecutado por impiedad en el año 399 a.C., ya que las leyes de Atenas no permitían este tipo de conductas. Bueno, en el año 359 a.C., la poca desarrollada ciudad de Macedonia, al norte de Grecia, adquirió un nuevo rey llamado Filipo II. Este rey fue un genio militar y un hábil diplomático que vivió toda su vida en Tebas. De su tierra, Filipo reunió a los clanes de su propio país para organizar una armada. A través de la manipulación de estos clanes, Filipo expandió el poder de Macedonia, aprovechando la división de las ciudades en Grecia. El orador ateniense llamado Demóstenes trató de persuadir a Atenas y a Tebas para resistir a Filipo, pero no surgió efecto. Perdieron la batalla de Queronea en el año 338, y con esta derrota, Filipo II hizo de Macedonia el verdadero gobernador de toda Grecia. Por lo tanto, ya vemos que ahora es Macedonia, ¿no? Filipo II fue asesinado el año 336 a.C., 2 años después, en medio de la preparación para invadir Persia. Fue sucedido por su hijo Alejandro, quien tenía 20 años de edad. Alejandro era un hombre despiadado que menospreciaba las ciudades que se rebelaban contra él, ¿no? Y en el año 334 cruzó Asia desafiando exitosamente a Darío III. Su poderío se expandió desde la Hélade hasta la India y luego idearía un plan para unir tanto a los persas y a los griegos para hacerlos un solo pueblo, una sola civilización. Su maestro fue el conocido filósofo Aristóteles, quien lo entrenó intelectualmente, aunque el filósofo no tenía mucha paciencia con este hombre. De hecho, se dice que Aristóteles por ahí también se aburrió, tuvieron una correspondencia, se pelearon, etcétera, 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 etcétera. Bueno, sabemos también que Aristóteles también le pedía algunos favores, le pedía, ¿no es cierto?, a Alejandro Magno que le llevara animales, ¿no es cierto?, para estudiarlo, que le llevara rocas para que pudiera estudiarla, en fin. Y recordemos también que, esto ya lo hemos visto, el encuentro entre Alejandro de Macedonia y el mismo Diógenes de Sinope, ¿no es cierto?, cuando Diógenes rechaza, ¿no es cierto?, esta generosa oferta de Alejandro Magno de darle lo que él quisiera, y Diógenes de Sinope en su barril, ¿no es cierto?, como buen cínico, le dice: apártate que me estás tapando el sol. Bueno, eso lo pueden ver en el video de las escuelas helenísticas que tenemos en estos podcasts. Bueno, Alejandro fue conocido posteriormente como Alejandro Magno, ya que lo consideraban uno de los más grandes conquistadores de la historia, una especie de semidios. Sin embargo, este semidios moriría en el año 323 a.C. en Babilonia debido a una fuerte fiebre. Y de aquí termina el periodo clásico, ¿no es cierto?, de Grecia, para pasar ahora al periodo helenístico. Era el año 323 a.C. Luego de la muerte de Alejandro Magno, el poder de la antigüedad se tornó a las ciudades del Medio Oriente y Egipto. Los diácodos, que eran las familias y generales enemigos de Alejandro Magno, establecieron dinastías con Pérgamo, Antioquía, Seleucia, en el Tigris y Alejandría. Si con Alejandro Magno se propagó la cultura y el conocimiento, con el nuevo orden se restringieron a un círculo pequeño y específico. Los de la realeza crearon bibliotecas gigantescas en Pérgamo y Alejandría, y esta última, de hecho,
tendría 500.000 pergaminos. En Egipto existió la dinastía de los Ptolomeos, quienes se preocuparon de fundar un museo en conexión con la Biblioteca de Alejandría, de modo que los intelectuales pudieran trabajar y vivir en él. Entre ellos estaban los matemáticos Euclides, Apolonio, Arquímedes, los astrónomos como Eratóstenes, Aristarco y Ptolomeo, y finalmente Galeno, quien era un médico sucesor de Hipócrates, que era bastante filósofo también Galeno, por cierto. Se creó la Nueva Comedia, que estaba basada en la clase media, que representaba una de las primeras formas de literatura. Se tenía hombres como Menandro, Teócrito, Calímaco y Apolonio de Rodas. También existió el arte en cuanto a bustos, como la figura de Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, que son creaciones helenísticas. El característico coloso de 100 pies, hecho de bronce en el puerto de Rodas, y el gran altar de Zeus en Pérgamo, también son ejemplos. No obstante todo esto, Atenas seguía siendo el centro de la filosofía y el pensamiento, con las conocidas escuelas, ¿no es cierto?, de los estoicos y los epicúreos. Gracias a estas escuelas, la religión fue relegada a un tipo de salvación personal más que una filosofía de vida. Los dioses del Olimpo ya no tenían la importancia de antes y ahora se consideraban como guardianes de la ciudad. Después de la muerte de Alejandro Magno, los atenienses decidieron comenzar la guerra formando alianza con la Liga Aetolia. Esto dio como resultado la guerra Lamiaca, donde se entrenaron Atenas y sus aliados contra Macedonia. Sin embargo, con la ayuda de Antipatro, que era regente de Macedonia, Atenas se rindió oficialmente en septiembre del año 322 a.C. Un año después, la Liga Aetolia llegó a buenos acuerdos con Antipatro para arreglar todo e intervenir en Asia. Desde el año 320 a.C. al 275 a.C., las ciudades de la tierra principal estaban envueltas en la guerra de los diácodos, los cuales eran los antiguos generales de Alejandro Magno. Demetrio I fue uno de los generales más conocidos en Grecia por sus intentos de revivir la Liga Corintia y hace tratos con las ciudades aliadas. Sin embargo, el año 224 a.C., la fuerza de Macedonia fue perdiendo liderazgo por los constantes ataques de Pirro de Epiro, muerto el año 272, por las actividades de Ptolomeo II, egipcio, y otros monarcas helénicos. En ese momento la Liga Aetolia recobró importancia. Entre los años 224 y 225, los gobernantes de Macedonia lucharon para ganar una posición dominante en Grecia. La figura de Arato en la corte del rey Antígono II, tomó el poder sobre Corintio y fundó otra liga griega que incluyó Tesalia, Beocia, Epiro, Acarnia y Aquea. En el año 221 a.C., Filipo V sucedió en el reino de Macedonia, ayudando a los miembros de la nueva liga contra la Liga Aetolia. Elis y Esparta en la guerra social, 220 y 217 a.C. Además Filipo ayudó a los cartagineses en la guerra púnica, 240 al 146 a.C., lo que generó la beligerancia de Roma hacia Grecia, ¿no es cierto? Esto fue, digamos, la primera vinculación entre Roma y Grecia, ¿no?, en cuanto a beligerancia. El periodo de 205 a.C. y 146 a.C. fue marcado por el avance de Roma hacia Grecia. Algunas ciudades griegas fueron sitiadas por Roma y sus aliados, que eran la Liga de Etolia, Atenas, Pérgamo y Rodas. Una vez que se apoderaron de Grecia, la armada de Roma dejó suelo griego en el año 192 a.C. Pero la Liga Etolia puso al rey Antíoco III en el mando de Grecia. Sin embargo, Antíoco III fue derrotado por los romanos en el invierno del año 189 a.C. Los romanos pusieron a Perseo como sucesor de Filipo V en Macedonia, pero cuando los romanos le ordenaron
desbandar su armada, este se negó y los romanos lo atacaron. Los ciudadanos griegos no pudieron hacer mucho y dividieron su poder en 4 repúblicas de un reino en el año 168 a.C. Finalmente, Roma anexó Macedonia como provincia en el año 148 a.C. y en el 146 Roma derrotó a las fuerzas de la Liga Aquea, Beocia, Eubea Fócida y Locri, poniendo estas ciudades con un gobierno oligárquico y no democrático. Cualquier impedimento de la ley romana sería castigado con la muerte. Posteriormente se ordena el disolvimiento de todas las ligas griegas que beligeraban con Roma. Y bueno, como dice el dicho griego, divide et impera, divide y domina. Así concluye la historia de la antigua Grecia, es decir, con la victoria de los romanos por sobre ellos. No es de sorprenderse que Grecia haya sido derrotado por este enorme monstruo que era Roma, pues por muchos años pudo sobrevivir derrotando enemigos y viviendo prósperamente hasta su derrumbamiento. Sin embargo, la influencia que tuvo la antigua Grecia en el Imperio Romano es innegable, pues estos últimos adoptaron toda la cultura griega. Claro, pudieron derrotarlos en la guerra, pero no en las ideas. Ahora, esto quizás tiene unos matices. Los romanos adoptaron muchas ideas griegas, pero como vamos a ver después en filosofía romana, los romanos también tenían su propio modo de ver la filosofía. Muy ayudados, por cierto, por la filosofía griega, eso es innegable, muy ayudados, pero de todas maneras lograron formar su propia filosofía, basada, teniendo como base, ¿no es cierto?, la filosofía griega. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast que fue más bien histórico más que filosófico para entrar, ¿no es cierto?, ya en el terreno de la filosofía romana, porque eso es lo que nos toca ver a continuación. ¿Ya? Esta sería como nuestra segunda temporada, ¿no? Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Suscríbanse, nos vemos, cuídense, chao.